Señor, una vez más te damos las gracias a ti, como tu iglesia, como tu pueblo, porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor. Porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti y principalmente porque tú te acercas a nosotros. Señor, gracias por tu palabra, esta fuente inagotable de gracia, de verdad. Gracias porque tú nos encuentras por medio de ella y porque obras en nuestras vidas a través de ella. Señor, tú eres más que suficiente. Tú eres más de lo que podemos expresar, Señor. Tú eres más de lo que podemos entender. Te queremos pedir, Señor, que una vez más tú te muevas por medio de tu Espíritu. Tú bendigas a tu pueblo, Señor. Nos hables, te dirijas a nosotros. Que por medio de tu Espíritu Santo tú nos ilumines y nos permitas esta mañana ver a tu Hijo Jesús. Necesitamos a Jesús, queremos a Jesús. Hemos venido a buscar a Jesús. Te rogamos que nos permitas encontrarnos con Él, Señor. De manera que ese encuentro nos siga transformando para así seguir a seguir a tu Hijo Jesucristo. Como discípulos fieles, Señor, diligentes, atentos a tu voluntad. Que como iglesia estemos caminando detrás de lo que tú quieres para así honrar tu nombre, porque solo tú eres digno de toda alabanza. Te lo pedimos por Él y para Él. Amén. Amén. Ahora sí, como no me acompañan a Romanos 13, capítulo 13, versículo 11. Déjenme poner bien rápido aquí Listo. La semana pasada estuvimos viendo que Dios nos llama a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Que lo que tú y yo pensamos, que lo que tú y yo creemos tiene una conexión directa con la forma en la que tú y yo vivimos. Y que nuestra parte es aprender a llenar nuestras vidas de su palabra, llenar nuestras vidas de su verdad, saturarnos de la Biblia. Una persona lo pone así, que cuando nos corten sangremos Biblia, que estemos tan llenos de la palabra de Dios que veamos el mundo como Él lo ve, que veamos las cosas como Él las ve. Que caminemos tú y yo todos nuestros días viéndolo a Él. Y de esa manera, viéndolo a Él, nuestras mentes son renovadas y nuestras vidas van siendo transformadas. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a brincar a donde estábamos. El pastor Abelardo terminó el versículo 10 y vamos a retomarlo de ahí. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a estudiar otra verdad. Otra verdad que tiene la capacidad también de seguir contribuyendo a que nuestras mentes sean renovadas. Y la verdad que vamos a estudiar es esta. Es importante que tú y yo comprendamos bien el tiempo en el que nos encontramos. Que entendamos bien el tiempo en el que estamos. La época histórica en la que tú y yo estamos. De manera que así alineemos nuestras vidas a la voluntad de Dios. En el 2004, en el Océano Índico, se produjo un maremoto que ocasionó una serie de tsunamis devastadores que golpearon la mayoría de las costas que bordean el Océano Índico. Se estima que con esos tsunamis murieron alrededor de 250,000 personas. Una de las razones por las que hubo tantas pérdidas
fue que el maremoto se dio en una zona que no estaba siendo monitoreada debido a que no se tenían registrados riesgos sísmicos en ella. No se estaba monitoreando esa zona. Ahí se dio el maremoto y empezaron a suceder los tsunamis. Por lo que el fenómeno agarró a todos por sorpresa. El terremoto se dio, los tsunamis se formaron y no hubo tiempo para anunciarles a los pueblos lo que iba a suceder. Por lo tanto, estos no se prepararon, puesto que no entendieron el tiempo de urgencia en el que se encontraban, no respondieron y sufrieron tristes consecuencias. Es importante entender el tiempo en el que nosotros estamos. Si no lo entendemos, no podemos alinear nuestras vidas a lo que Dios tiene para nosotros. Y en este pasaje una de las cosas que vamos a ver es que Dios desea que tú y yo como iglesia entendamos bien la época histórica en la que estamos. Que estemos conscientes de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder pronto. De manera que esa verdad nos ayude a despertar y de esa manera alineemos nuestras vidas a lo que Él tiene para nosotros. El título del mensaje que vamos a estudiar ahora es Ya es hora de despertarnos del sueño. Y lo vamos a ver en 2 puntos bien sencillos. El primero de ellos es comprendiendo el tiempo en el que nos encontramos. Y el segundo de ellos es respondiendo al tiempo en el que nos encontramos. Lo vamos a estudiar en Romanos 13, del versículo 11 al 14. Vamos a leer el texto que Dios utilizó, hermanos, para salvar a San Agustín. Por ahí, por el año 300 y algo después de Cristo, San Agustín leyó este pasaje que ustedes y yo vamos a leer, y Dios utilizó estas verdades para transformarlo a él y levantar en él uno de los mayores teólogos que la historia de la iglesia ha conocido. Así que, ¿cómo no me acompañan? Capítulo 13, versículo 11. Y haced todo esto. Está viendo una conexión ahí con todo lo que estuvimos viendo en el capítulo 12 y al principio del capítulo 13. Entonces Pablo nos está diciendo, todas estas cosas que hemos estado repasando, hagan todo eso conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Punto número 1, comprendiendo bien el tiempo. Lo primero que tenemos que decir es que es importante que tú y yo entendamos que estamos en un punto crítico de la historia. Un tiempo crítico en el que Dios está haciendo algo y que tú y yo necesitamos estar conectados con esa realidad que está sucediendo. Porque si tú y yo entendemos el tiempo, podemos alinear nuestras vidas, lo que estamos haciendo, a eso que está sucediendo. Una persona entendida del tiempo en el que está, reacciona apropiadamente a lo que está sucediendo. Un vendedor, por ejemplo, un vendedor que recibe una noticia que viene una gran compañía a comprar miles de los productos que el vendedor ofrece y entiende el tiempo, el vendedor se mueve, llega primero que los demás, le toca la puerta de esa compañía y hace una fortuna. Una persona que entiende el tiempo en el que está y reacciona
es una persona sabia. A diferencia de una persona que está completamente desconectada de lo que está sucediendo. Una persona necia, una persona insensata. Por ejemplo, el padre de familia que anda en la luna. Está desconectado de lo que está pasando con sus hijos. Y que se empieza a acercar a su hija una persona que es una influencia destructiva. Y este padre de familia, porque anda pensando en otras cosas, está pensando en sí mismo, ensimismado, le suelta a su hija a un barbaján que tiene la capacidad de dañar su alma. Un hombre insensato que está desconectado de lo que está sucediendo. El Señor quiere que nosotros como iglesia entendamos bien el tiempo en el que estamos, la época histórica, qué es lo que está sucediendo ahorita, para que de una manera sabia tú y yo nos conectemos a lo que está sucediendo. Eso es lo que nos está diciendo en la primera parte del versículo 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo. Es curioso, pero el Señor sabe que lo que Él nos está pidiendo no es sencillo. Él sabe que el no moldearnos a este mundo no es fácil. El Señor nos comprende, por así ponerlo. Hay muchas veces que mi esposa me pide cosas a mí y yo no la comprendo. Como que yo digo, qué raro que necesites eso, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver cómo le hacemos. Pero Dios sí entiende a su pueblo. Él nos conoce de una manera perfecta, conoce nuestros pensamientos y sabe que no es fácil vivir como Él nos está pidiendo. Es fácil, Él sabe que no es fácil amoldearnos al mundo o no amoldearnos al mundo. Él sabe que no es fácil adoptar una postura humilde. Él sabe que no es fácil pagarle bien a los que te están pagando mal. Él sabe que no es fácil que tú entregues tu vida a servir a la iglesia sin tú recibir un beneficio a cambio. Él lo sabe. Y otra de las maneras en las que quiere ayudarnos a que tú y yo podamos vivir activos, obedeciendo su palabra, no solo es ayudándonos a ver lo que Él hizo por nosotros en la cruz, sus misericordias, lo que sucedió en el pasado, sino ayudándonos a ver también lo que viene en el futuro. Es por eso que nos dice, conoce bien el tiempo, entiende el tiempo en el que estás. Eso va a ayudarte a vivir de una manera tan radical como se nos está proponiendo en estos pasajes. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuál es el tiempo en el que nos encontramos? Una manera sencilla de responder esa pregunta es que estamos en una época donde Dios está estableciendo su reino en la tierra. Estamos en un tiempo de guerra, donde el Dios del universo está estableciendo su voluntad en esta tierra y donde estamos esperando el regreso inminente de Jesús. ¿En qué tiempo estamos? En un tiempo de guerra, donde Dios está estableciendo su reino en la tierra y donde estamos esperando el regreso inminente de Jesús. Poniéndolo de otra manera más sencilla, tú y yo estamos entre la primera venida de Jesús y la segunda. Jesús, cuando vino a este mundo, Él inauguró el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Él vino a abrirle la puerta a los pecadores para que todo aquel que se atreviera a creer en Él y corriera a invocar su nombre fuera perdonado y fuera totalmente borrado de todos sus pecados y fuera totalmente aceptado y conociera al Dios verdadero y comenzara a tener una relación con Él que revolucionara su vida y todo su entorno. Eso lo empezó a hacer Jesús con su venida.
Y una vez que Jesús se regresa al reino de los cielos y se sienta en su trono, le encomienda a su iglesia el establecimiento de su reino en la tierra. O poniéndolo de otra manera, Jesús está desde el cielo, desde su trono, estableciendo su reino en la tierra por medio de la iglesia. Y luego prometió regresar pronto. Regresar pronto, en cualquier momento. Eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjate la segunda parte del versículo 11. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Acuérdense que el término salvación en Romanos es inclusivo, abarca muchas cosas. No solo abarca la obra que tú y yo recibimos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, que somos totalmente perdonados de nuestros pecados, sino también abarca el proceso en que tú y yo estamos siendo transformados, el proceso de nuestra santificación, y termina en el día de nuestra glorificación, que va a suceder cuando Jesús regrese. Fíjate cómo lo pone John Stott de una manera bien sencilla. La salvación es un término integral que abraza nuestra justificación pasada, nuestra santificación presente y nuestra glorificación futura. ¿Qué está diciendo Pablo cuando nos dice que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos? Que en pocas palabras, el día final se acerca. Que el día de la consumación final se acerca, que viene corriendo hacia nosotros, el día en que Cristo regrese y glorifique su nombre y establezca su reino de una manera completa aquí en la tierra y salve totalmente a su iglesia. Nuestra salvación está cerca. En ese tiempo estamos. ¿Qué tan cerca está nuestra salvación? Muy cerca. Y fíjense la ilustración que nos da aquí. Versículo 12. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Y básicamente nos está diciendo, ¿quieres saber qué tan cerca está la salvación de ti, iglesia? ¿Quieres saber, iglesia, qué tan cerca está tu salvación? Es como si estuvieras en una noche muy avanzada. No solo una noche avanzada, sino una noche muy avanzada, que está en vísperas de que el día amanezca, así de cerca. Si tú y yo lo queremos así tan, a lo mejor puntuar o aterrizar un poquito más, imagínate que son las 5:30 de la mañana y ya va a amanecer, ya va a amanecer. 6:15, 6:20 va a amanecer. La noche está muy avanzada. El regreso de Jesús está más cerca de lo que probablemente nos imaginamos. Su regreso está cerca. Piensen en esto conmigo. Esta epístola se escribió alrededor del año 56 después de Cristo. Como más o menos hace unos 1960 años. Y los primeros creyentes que escucharon sermones de estos versículos hace 1960 años, estas personas vivían creyendo que el regreso de Jesús era inminente. Ellos decían, va a regresar en cualquier momento, ya mero llega. Esas personas vivieron de esa manera y murieron de esa manera. Al creer de una manera sencilla en la promesa que Jesús les había dado, ellos caminaron en una obediencia radical hasta la muerte. Por creer cosas como estas, ellos fueron capacitados para entregar sus hijos al martirio, por ejemplo. Sufrir pérdidas terribles con gozo en sus corazones. Ser rechazados por sus familias y sus comunidades enteras y permanecer con sus ojos puestos en Cristo. Ellos creyeron de una manera sencilla esta verdad.
y a través de su fe experimentaron la gracia que les permitió vivir de una manera tan radical como se nos está pidiendo en estos versículos. Alguno de ustedes pudiera decir, oye, ¿y de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió vivir y morir creyendo que el regreso de Jesús era inminente si ya pasaron 1960 años y Jesús no ha regresado? Lo primero que tenemos que decir es que el hecho de que no ha sucedido, que Cristo no haya venido, no quiere decir que no vaya a suceder. Tú y yo estamos lidiando aquí con el carácter de aquel que sostiene todo el universo, del único que se atrevió a ser señalado como Dios, que murió en nuestro lugar y que resucitó de los muertos. Estamos lidiando con el carácter de esa persona, del único que ha vencido la muerte. ¿Irá Jesús a cumplir su promesa? Claro que sí. Claro que va a cumplirla. Y una forma de entender esto es que el tiempo para Él pasa de una manera diferente a nosotros. Dios está consciente de la eternidad. Él está viendo nuestras vidas a la luz de la eternidad. Y el tiempo camina de una manera diferente para Él. Fíjate cómo lo pone el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3, del 8 al 10. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Él ve diferente el tiempo. Han pasado 1960 años y Jesús no ha regresado. Para Él, como está consciente de todo, han pasado ni 2 días. Y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Él no tarda en cumplir su promesa. Su promesa se cumplirá y su regreso será tan cierto como su primera venida. ¿De qué les sirvió a los primeros cristianos vivir creyendo eso? ¿De qué les sirvió? Ponte a pensar en esto. Ellos le creyeron a Jesús. En primer lugar, ellos agradaron a Jesús a través de su fe. Lo glorificaron a través de su fe. Y no solo eso, sino que al creer en Jesús como niños, ellos experimentaron la gracia de parte de Dios para vivir de una manera que sacudió el mundo de su época. Estos primeros cristianos, que no eran tan diferentes a nosotros, que tenían miedos y afanes muy parecidos a los tuyos y a los míos, sacudieron el mundo de su época, porque vivieron no entendiendo muchas cosas que tú y yo ahora entendemos, sino vivieron simple y sencillamente creyéndole a Jesús. Dijeron, Jesús me prometió venir pronto, yo lo creo. Y por lo tanto, alineo mi vida a esa realidad. El día de hoy la iglesia le hace cosquillas al mundo, hermanos. Hace reír al mundo. Está tratando la iglesia de enseñarle al mundo cómo vivir de una manera mundana. Y el mundo se ríe de lo que la iglesia actualmente está promoviendo. Porque vivimos con muchas técnicas y mucha producción. Y sí, ya somos cristianos más sofisticados, que no queremos ser religiosos y queremos hablar bien y estar conectados con nuestra sociedad. Pero vivimos sin creer. Vivimos sin creerle a Él de una manera sencilla, que Él va a regresar y que va a regresar pronto.
Tú no necesitas entender muchas cosas de la Biblia para que tu vida sea diferente. No necesitas encontrar la respuesta para el misterio de la predestinación y explicarlo de una manera como nadie lo ha hecho en 2000 años. Tú y yo necesitamos simple y sencillamente creerle a Jesús. Y es a través de esa fe. Es creyendo en su misericordia, volteando a nuestro pasado, volteando a ver lo que Él hizo y volteando a ver lo que vendrá, que nuestras vidas son diferentes para su gloria. Es creyendo estas verdades que vivimos despiertos para la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo aquí? Fíjate conmigo ahí el versículo 11. Ya es hora de despertarnos del sueño. Ya es hora de despertarnos del sueño. ¿En qué época estamos? ¿En qué tiempo estamos? En un tiempo de urgencia que amerita que tú y yo estemos despiertos del sueño de nuestra época. Visualiza conmigo una escena donde vas a salir de la ciudad. Vas a volar a algún otro lugar y ¿cómo se llama? Es un viaje importante. Tú estás cansado, entonces te duermes y pones un despertador ahí para que te levante a tiempo. Y no solo pones uno, sino pones dos, porque dices, si por alguna razón el primero no funciona, pues aquí está el otro. Y bueno, y si se va la luz, no, pues pongo otro también, ¿verdad? Van a estar 3 despertadores ahí. No sea que me quede dormido y pierda el viaje. Suena el despertador y tú te levantas, agarras, te metes corriendo a bañar, agarras la ropa que sea. Primero te quitas la ropa que traes y luego agarras la ropa que sea, te la pones. Si normalmente haces ejercicio en las mañanas, esa mañana no lo haces. ¿Por qué? Porque vas a ir corriendo al aeropuerto. Agarras algo de desayunar rapidísimo. Si comúnmente te echas ahí unos chilaquiles. Esa semana, ese día no hay chilaquiles, hay un pan si te va bien con mermelada y en el camino ahí te llevas algo de tomar, ¿verdad? Vas corriendo, te subes al carro, manejas de una manera más rápido que comúnmente lo haces. ¿Por qué? Porque necesitas llegar al aeropuerto. No sea que pierdas el avión. No te detienes en el Oxxo a comprar nada. No estás viendo los anuncios espectaculares para ver qué cosa nueva están anunciando. Necesitas llegar al aeropuerto. Tus actividades las ajustas al tiempo de premura en el que te encuentras, para llegar bien, subirte bien y todo está bien. Bueno, miren, hagan de cuenta que algo de lo que el Señor quiere ayudarnos a ver en este pasaje es que toda nuestra vida a la luz de la eternidad es como ese trayecto. Toda nuestra vida, los pocos 30 o 40 años que nos queden, 50 los más robustos, son como ese corto trayecto en el que tú te despiertas. Ya es hora de que te levantes del sueño, ya es hora de que te despiertes y te apliques a lo que está sucediendo. Jesús va a regresar y que toda tu vida tú la ajustes a la luz de lo que está sucediendo. Una persona que está corriendo al aeropuerto y que se pone a hacer tonterías en el camino va a perder el avión. Tú y yo lo entendemos de una manera bien sencilla eso. Pues es parecido a cuando tú y yo en esta época en la que nos encontramos vivimos perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo en cosas que no convienen. Como nos dice Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovecha el tiempo, los días son malos. Estás en una época crítica, estás corriendo al aeropuerto, alinea tu vida a esa realidad inminente. Jesús va a regresar pronto. Jesús va a regresar pronto. Medita en esto conmigo. Una de las estrategias del maligno
es entorpecer el caminar de la iglesia. El enemigo, el diablo, quiere estorbar nuestro caminar como discípulos, de manera que no demos fruto para el Señor. Y una de las formas en las que lo hace definitivamente es llevándonos a ti y a mí a dudar de Jesús, tentándonos para que tú y yo le demos la espalda a Cristo, buscando sacarnos de la iglesia a través de desconfianzas y juicios y pleitos y todo ese tipo de cosas. Definitivamente esa es una de sus estrategias. Pero otra de ellas, muy efectiva, es que busca la manera de conservarnos aquí adentro en la iglesia, confesando a Jesús, cantando alabanzas, pero adormecidos, dormidos, entretenidos con todo lo que este mundo nos está promoviendo, distraídos con todo lo que este mundo nos está ofreciendo. Y tú y yo estamos en un tiempo crítico pensando en afanes que hacen que quitemos nuestros ojos de la realidad que se está acercando. Jesús viene pronto. El despertador está sonando y el enemigo busca la manera de mantenernos a ti y a mí dormidos. Son molientos. Muchas de las cosas que él utiliza no son malas en sí mismas. Por ejemplo, y voy a decir algunas cosas que son delicadas y difíciles, pero quiero animarlos a que meditemos en ellas a la luz de esto. Por ejemplo, hay algunas personas aquí que quieren casarse y es algo bien legítimo. Y yo estoy orando por ustedes. Bueno, estas personas, por alguna razón, sienten, o algunas de ellas pudieran llegar a sentir, que su vida no está completa porque no están casadas. Y están viviendo este tiempo a la luz de esa realidad. Están todos deprimidos porque su vida no está completa, porque no tienen ahí una persona que amanezca con ella o con él, mientras la alarma ya está sonando. Y en lugar de estar ocupados, pendientes, diligentes de lo que Dios está haciendo, de que Él va a regresar pronto, están distraídos con esto. O a lo mejor, por ejemplo, tu peso en tu persona. Tú empiezas a decir, es que no tengo el peso que quiero, y estás todo afanado, toda afanada. Es que no me veo como quisiera verme en el espejo, y estás todo afanado con una carne que se va a quemar el día en que Cristo regrese. Y ahí estamos tú y yo distraídos cuando Cristo se está acercando pronto. Él viene a toda velocidad y ya está a la vuelta de la esquina. Es que si tan solo tuviera esa promoción que quisiera, si tan solo mi zacate se viera de esa manera, si tan solo tuviera estas persianas, y aquí me estoy proyectando, ¿verdad? Pero quiero que vean, estamos distraídos, nos distraen estas cosas de estar enfocados en la realidad de que Cristo viene pronto y de que aprovechemos todos nuestros días para contribuir con Él, para que su reino se establezca en la tierra. Ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando Jesús regrese? ¿Qué te gustaría que Cristo te encontrara haciendo? La respuesta a esa pregunta es cómo caminar despiertos del sueño. ¿Tú quieres saber cómo le hago? ¿Cómo se ve una persona que está despierta, que está atenta, que no está somnolienta, que no está dormida, sino que está caminando en los propósitos de Dios? ¿Cómo se ve eso? Ok, ¿cómo te gustaría que el Señor te encontrara cuando Él regresara?
Punto número 2. Respondiendo al tiempo en el que estamos. Respondiendo al tiempo. Tú y yo estamos en este tiempo. En un tiempo de urgencia, en un tiempo de guerra. En un tiempo donde Dios no está viendo Netflix en la noche. Él está estableciendo su reino en la tierra. Él está trabajando por medio de su débil iglesia, de su iglesia imperfecta. Está trabajando de una manera perfecta para glorificar a su Hijo Jesús y establecer su reino en este mundo. ¿Cómo respondemos? Yo quiero proponerte 2 maneras en las que podemos responder. La primera de ellas es adoptando una actitud apropiada a nuestra época. Y esto lo vemos aquí. Fíjate la segunda parte del versículo 12. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Fíjate algo, Dios no nos está diciendo simple y sencillamente que Él quiere regresar y encontrarnos portándonos bien. ¿Cómo quiere Jesús encontrar a su iglesia? Portándose bien, bien fajaditos, con las manos limpiecitas, no haciendo lo que está mal y sí haciendo lo que está bien. Es algo mucho más que eso. No es solo eso, es algo mucho más que eso. Él está llamándonos a ti y a mí a que abracemos una actitud congruente con lo que Él está haciendo. Estamos en un tiempo de guerra, donde Él está exaltando a su Hijo Jesucristo, donde Él está estableciendo su reino en este mundo, alineando nuestras vidas, nuestra actitud a esa realidad es como respondemos. Fíjate qué curioso, cómo lo pone. Desecha las obras de las tinieblas, pero no solo nos dice y pórtate bien y abraza las obras de la luz, sino que dice y vístete con las armas de la luz. Es decir, Él no solo nos está llamando a que tú y yo nos portemos bien, sino a que vistamos nuestras armas. No para impresionar a los demás y que vean nuestro armamento, sino para que nuestras vidas contribuyan para que su reino se establezca en este mundo. Para eso. Fíjense cómo lo puso un teólogo que se apellida Dini. La vida cristiana no es un sueño, sino una batalla. La vida cristiana no es un sueño, sino una batalla. ¿Tu caminar con Cristo se parece más a un sueño que a una batalla? Si la respuesta es sí, estás adormecido, hermano. Yo creo que por medio de este pasaje el Señor te está llamando a que te despiertes de ese aletargamiento espiritual en el que te encuentras. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Inglaterra, varios aviones nazis empezaron a bombardear ahí el Reino Unido. Y durante esa época, las familias de los ingleses, todos estaban buscando la manera de cómo contribuir con su país para ganar la guerra. Las personas que tenían muchos recursos económicos invertían sus recursos económicos para fortalecer al ejército inglés para que no ganara Alemania, si no la historia sería otra. Las familias animaban a sus jóvenes a que se enlistaran al ejército. Los ancianos se iban a los hospitales para ver cómo contribuían, cómo ayudaban a curar a los enfermos. Las mujeres andaban ayudando ahí también, facilitando la comunicación en todos los pueblos para que Inglaterra estuviera unida y no perdieran la guerra. Estaban en un tiempo de guerra y todos alinearon sus actitudes a esa realidad. ¿Cómo podemos tú y yo alinear nuestras vidas a la realidad de que Dios el día de hoy ha dado un grito de guerra y está estableciendo su reino aquí en la tierra?
¿Cómo puedes aprovechar tus recursos? ¿Cómo puedes aprovechar tus dones? ¿Cómo puedes tú, siendo mujer, colaborar para que esto suceda? ¿Cómo puedes tú, siendo joven, colaborar para que esto suceda? ¿Cómo tú puedes, siendo anciano, colaborar para que esto suceda? Mientras estaba preparando el mensaje, se me venía a la mente que probablemente hay un grupito de personas aquí en la congregación que tienen años caminando con Cristo, que tienen buen testimonio, que han construido buenas familias, que han armado sus vidas de una manera sabia, pero que hay una profunda insatisfacción en ustedes. Se sienten fuera de la jugada, como que hay algo que no les permite crecer y desarrollarse en lo que Dios tiene para ustedes. Y yo quiero animarte, si ese eres tú, a que consideres esto. Muy probablemente Dios está detrás de esa insatisfacción. Y está detrás de esa insatisfacción porque te está invitando a que tú alinees tu vida, tu actitud a lo que Él está haciendo en la tierra. Yo quiero animarte a que busques dar pasos. ¿Cómo puedo yo colaborar para que mi vida cuente? Para que el nombre de Jesús sea exaltado en la tierra y el reino de los cielos se establezca. Para que toda rodilla y nación se doble ante Él. Si ese eres tú, yo quiero animarte, pues, desde acercarte con uno de nosotros, a decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? A lo mejor has hasta considerado decir, quiero vender todas mis posesiones, ir a entregar mi vida, a morir a un país donde no se está pronunciando el nombre de Jesús. A lo mejor es de Dios. Yo quiero animarte a que lo consideres. Busca y busca tomar pasos de ver cómo le puedes hacer para invertir tu vida en el establecimiento de su reino. Oye, Alex, pero tengo como 55 años. Si estuviera joven y tuviera la mente de alguien como Andrés, a lo mejor yo podría enfilarme, ¿no? ¿Cuántos años de vida crees que te queden? ¿5? ¿10? ¿15? Imagínate el último capítulo de tu vida invertido de la mejor manera para que Cristo sea glorificado. ¿Cómo respondemos ante este tiempo tan apremiante? Número 1, abrazando una actitud apropiada a lo que está sucediendo. Y número 2, viviendo en conformidad con el tiempo. Fíjate el versículo 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué podemos hacer tú y yo para contribuir al tiempo en el que nos encontramos y que el reino de Dios sea establecido en la tierra, viviendo en conformidad con la voluntad de Dios? A través de nuestra obediencia radical, tú y yo estamos contribuyendo para que Cristo sea exaltado. Una actitud adecuada, sin una obediencia íntegra, es una emoción, es un fanatismo emocional que no tiene sustancia. Dios no nos llama a que tú y yo contribuyamos para que su reino se establezca en la tierra simple y sencillamente emocionados, diciéndole a la gente que Cristo viene pronto. Él nos llama a que tú y yo contribuyamos a que eso suceda por medio de una obediencia radical. Es a través de nuestras vidas, viviendo tú y yo en lo que Él nos pide, que contribuimos principalmente a que su reino se establezca en la tierra. Velo conmigo, fíjate.
está haciendo en este pasaje como un contraste. Nos está diciendo, ok, vive a la luz del tiempo en el que estás. Ya despiértate del sueño, ya es hora de despertarte. Ok, bueno, por tanto, ¿cómo respondo a eso? Desecha las obras de las tinieblas y ármate de la luz. Está haciendo un contraste. Y luego ese contraste del versículo 12 lo expande en el versículo 13 y 14. Y nos está diciendo, ok, desecha las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas? Las orgías, las borracheras, la promiscuidad sexual, las lujurias, los pleitos, las envidias. Ok, ¿cuáles son las armas de la luz? Vístete del Señor Jesucristo. Conforme, fíjate las implicaciones de esto. Conforme tú y yo nos vestimos del carácter de Jesús, conforme tú y yo imitamos a Jesús y caminamos en obediencia a Jesús, reflejando a Jesús en este mundo de tinieblas, estamos caminando en ofensiva. Estamos contribuyendo para que su reino avance. Déjenme decirles por qué es bien importante que tú y yo identifiquemos esto. Porque necesitamos tener fe también en nuestra obediencia. Yo sé que está bien raro eso, pero déjame explicártelo. Mira, yo sé que muchos de ustedes quieren. Dicen, Señor, yo quiero contribuir para que tu reino avance. ¿Cómo le hago? ¿Qué necesito dejar todo y irme o algo así? Porque siempre como que somos extremistas, campaneamos, nos vamos a un extremo. Mira, el 99% de nosotros no se va a ir a ningún lugar. El 99% de nosotros, el Señor nos va a llamar a caminar aquí y a contribuir ahí donde estás a que el reino avance. Bueno, ¿cómo le hago? Por medio de tu obediencia. Fíjate esto. Muchos de nosotros, y esta también es una estrategia del maligno, vivimos totalmente frustrados porque decimos, mi vida no está contando para nada. Y tú estás pensando que únicamente tu vida contribuye para que Jesús sea exaltado cuando hablas de Él. Y definitivamente debemos de ser un pueblo que proclama más a Jesús. Pero necesitamos ver esto. Tú y yo estamos contribuyendo al avance del reino de los cielos, no únicamente cuando proclamamos su nombre, sino cuando reflejamos a Jesús por medio de nuestro comportamiento. Así como tú estás en un lugar y luego le proclamas a alguien las buenas nuevas y te vas a tu casa y dices, bueno, yo voy a confiar, voy a tener fe en que el mensaje del evangelio tiene poder para salvar a esa persona. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, el Señor quiere que tú y yo también aprendamos a tener fe en nuestra obediencia. Es decir, cuando tú estás ahí en tu trabajo, con tu familia y estás obedeciendo a Jesús, viviendo como Él nos pide, aunque no te convenga, de esa manera estás anunciando la gloria de Jesús. Y por medio de tu obediencia, las otras personas, aunque no quieran, están viendo un destello de Jesús. Y por medio de ese destello, de una manera en la que tú y yo no podemos entender, Dios está utilizando nuestras vidas imperfectas, nuestra obediencia imperfecta, para que Jesús sea exaltado y su reino se establezca en la tierra. Nuestra obediencia, hermanos, no es solamente para Dios y para ti. Déjame decirte a qué me refiero con esto. Tú y yo decimos, bueno, yo soy llamado a obedecer a Dios. De esa manera lo agrado y si yo lo obedezco a Él, me va bien a mí. Es para Dios y para mí. También es para otros. Cuando tú y yo obedecemos, y estás ahí en tu casa o en tu trabajo y adoptas una postura humilde. Y cuando viene alguien, se te acerca y te paga con mal, tú le pagas con bien. Y tú estás buscando maneras de servir simple y sencillamente y desgastar tu vida, tus recursos para Él. Lo que está sucediendo es que otros te están viendo y están viendo a Jesús.
Y este mundo lo que necesita es a Jesús. Lo que necesitan es ver al Nazareno. Necesitan ver a Jesús de Nazaret. Cuando el mundo lo vea, se van a dar cuenta que en Él está todo lo que necesitamos. Y lo van a ir a buscar a Él. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos en la práctica para reflejar a Jesús? De una manera bien sencilla nos dice que hay algo que nos tenemos que quitar y hay algo que nos tenemos que poner, ¿verdad? Así como cuando tú vas a salir de viaje, suena el despertador, hay ropa que tú te quitas y ropa que tú te pones. Aquí nos está diciendo el Señor que el creyente ha de caminar quitándose cosas y poniéndose otras, desechando las obras de las tinieblas, quitándolas. Fíjense qué interesante, se lo está diciendo a los creyentes, nos lo está diciendo a nosotros. Aún en ti y en mí hay tinieblas y tú y yo necesitamos caminar buscando diariamente cómo quitarnos esas tinieblas. Me acuerdo de una ocasión que conocí a un maestro ahí en el colegio de pastores. Era un viejito ya y llegó y nos dijo, el día de hoy le pedí al Señor que me ayudara, me diera oportunidades para crecer en humildad. Y yo me quedé así, dije, caray, pues este cuate ya casi se va con el Señor y todavía está pensando en cómo crecer en humildad. Y yo ando a la mitad de mi vida, o bueno, menos de la mitad, 20% espero, y no ando pensando de una manera tan intencional en eso. Diariamente tú y yo necesitamos preguntarnos, ¿qué debo de quitarme el día de hoy? ¿Qué obras de las tinieblas? La pregunta no es si hay obras de tinieblas en ti. Aquí el apóstol Pablo lo está asumiendo. La pregunta es, ¿cuáles obras de las tinieblas quiere el Señor que deseches? Que quites las obras de las tinieblas, las deseches y te vistas de las armas de la luz. ¿Cómo le hacemos? Aquí conectando bien rápido con el mensaje de la semana pasada, principalmente renovando nuestras mentes. Principalmente renovando nuestras mentes. Es a través de que tú satures tu mente con la palabra de Dios que vas a empezar a darte cuenta que las orgías y las borracheras no te convienen, que no son para ti, que la promiscuidad sexual no es para ti, que el andar viviendo según tus deseos y tus apetitos, tus lujurias no es para ti, que tú eres un hijo de la luz. Y no solo las orgías y las borracheras, sino tampoco los pleitos y las envidias. Tú y yo entendemos de una manera bien clara que una orgía y una borrachera es completamente contraria al carácter de Cristo, a la pureza de Cristo. Bueno, en la misma lista están los pleitos y las envidias. Cuando tú y yo nos la pasamos peleando, porque no se hace lo que tú y yo queremos, estamos comunicando, proyectando una imagen totalmente contraria a la mansedumbre y a la pureza y a la humildad y a la paz que reinaba en Jesucristo. Y es llenando nuestras vidas de la palabra que tú y yo empezamos a ver esa diferencia. Y eso nos lleva a querer desechar. Así como tiras la ropa sucia, así como desechas esas ropas sucias, tú te quieres quitar esas ropas porque estás viendo las cosas a la luz de quién es Él. Y al mismo tiempo, conforme tú y yo llenamos nuestras vidas de la palabra, nuestras mentes van siendo renovadas y empezamos a valorar el dominio propio más que el vivir en exceso. Empezamos a valorar más la sabiduría y la sobriedad que la disolución. Empezamos a ver el valor de la pureza y a querer desechar la impureza. Empezamos a codiciar el contentamiento y la plenitud en Jesús en lugar de vivir siguiendo nuestras lujurias. Empezamos a valorar la paz y el perdón en lugar de los pleitos, el agradecimiento
y la confianza en Dios, de un Dios soberano, en lugar de la envidia. Conforme tú y yo empezamos a valorar esas cosas, nuestros corazones empiezan a desearlas y buscamos la manera de vestirnos de Jesús. Y cuando nos vestimos de Jesús, de su carácter, del gozo que había en Él, Jesús era la persona más gozosa que ha pisado esta tierra. Cuando tú y yo empezamos a vestirnos de ese gozo que emana de una paz que Dios tiene el control, y buscamos abrazar una postura de humildad, y si nos piden la capa se las damos, y les damos también nuestro abrigo, y perdonamos a nuestros enemigos y bendecimos a los que nos maldicen, de esa manera este mundo ve a Jesús. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba yo como muy bien agüitado porque no encontraba maneras de compartir el evangelio con mis compañeros de la escuela. Yo le decía, Señor, pues es que no me quieren escuchar. Están corriendo al infierno y no me quieren escuchar. Yo me acuerdo que estuve leyendo y entendí que el Señor me ayudaba a ver que aunque no me quisieran escuchar, no podían evitar verme. Yo dije, no pueden evitar verme. Siempre me van a estar viendo y voy a estar en la escuela ahí con ellos. Ahí están atrapados conmigo por 5 años, ¿ok? Está bien. Por medio de yo vestirme, de tú y yo vestirnos de Jesús, estas personas que no quieren escucharnos van a ver a Jesús a través de nuestras vidas. Y por medio de esa obediencia, Dios está utilizando nuestras débiles vidas, nuestra obediencia imperfecta, para impactar las vidas de otros, para que vean a Jesús e invoquen su nombre. Despertémonos del sueño, hermanos. Estamos en un tiempo único. Jesús viene pronto. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Por lo tanto, entendamos esto. El reloj ya está sonando. Despertémonos y respondamos de una manera adecuada, con una actitud adecuada y con nuestras vidas viviendo en conformidad a la voluntad de Dios. De esa manera contribuimos para que su reino se establezca y Él es glorificado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias una vez más por tu gracia y tu palabra. Tú eres más que suficiente para nosotros. Gracias por la riqueza que hay en este amado libro, Señor, que estuvimos estudiando. Señor, queremos pedirte juntos una vez más que como iglesia nos despiertes. Señor, tú despiértanos, tú abre nuestros ojos, Señor, tú resiste el sueño y esta embriaguez, Padre, en la que nos encontramos por el tiempo en el que vivimos. Ayúdanos a despertarnos y a levantarnos como una iglesia sensible a lo que tú estás haciendo. Que podamos ser una iglesia conectada contigo y con tus propósitos. Una iglesia que está caminando en el filo de tu voluntad. Despiertos, atentos de lo que nuestro Salvador, Señor y Maestro está haciendo y quiere que nosotros hagamos también. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Síguenos dando de tu gracia para vivir en obediencia, de manera que este mundo que te necesita a ti vea a través de nuestras vidas a Jesús. Te lo pedimos por Él y para Él. Amén.